Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar de los principios generales del derecho. Soy Rubén Flores Dapkevicius. Los principios generales del derecho son elementos, herramientas fundamentales en la aplicación del derecho. Inclusive son fuente especial, supletoria en algunos casos, como lo mencionan los artículos 16 y 332. 16 del Código Civil, 332 de la Constitución. Pero, ¿qué son los principios generales del derecho? Existen dos formas de entender los principios generales del derecho, según nos encontremos con personas que siguen el justnaturalismo o personas que son positivistas, profesionales que son positivistas. Los principios generales del derecho, en todo caso, son las columnas vertebrales del instituto de que se trate. Asimismo, y en forma más general, son las columnas generales del derecho. Así, podemos decir que, por ejemplo, existen principios generales del derecho que son aplicables a todo el derecho y otros que son específicos de determinado instituto. El principio de igualdad es un principio general de derecho para para toda la población, salvo discriminación positiva, es decir, por ejemplo, cuando se intenta proteger a personas con capacidad diferente o minorías determinadas. El principio general de derecho de igualdad es un principio de todo el derecho. Sin embargo, el principio general que establece que una persona no puede ser obligado a declarar en su contra es un principio esencialmente del derecho sancionatorio. Nadie puede ser obligado a declarar en su contra. Es un principio del derecho sancionatorio, ya sea penal, administrativo, etc. Bien, hemos definido entonces los principios generales del derecho como las columnas vertebrales tanto del derecho general como de los institutos en particular de cada derecho. Y al comienzo decíamos que según la posición en la cual se encuentre el jurista correspondiente, interpretará los principios generales del derecho de una manera o de otra. Para los justnaturalistas específicamente, entienden que los principios generales del derecho surgen esencialmente del derecho natural. No surgen del derecho positivo, sino que vienen del derecho natural, del derecho que surge de la naturaleza de las cosas. Para los positivistas, la situación es diferente. Los positivistas entienden que los principios generales del derecho surgen del instituto de que se trata. Así, por ejemplo, es famosa la frase de que establece, que dice que los principios generales del derecho se encuentran como el alcohol en el vino. Los principios generales del derecho se encuentran como el alcohol en el vino. Esa es una expresión típicamente positivista. Entonces, los naturalistas dirían que el principio de igualdad surge del derecho natural, surge de la naturaleza de las cosas. Y los positivistas dirían que el principio de igualdad surge del derecho opuesto, del derecho positivo. En todo caso,
un principio general, ya no los principios generales del derecho, sino más que nada un principio general que podría distanciarse, o algunos lo hacen, es fundamental en la aplicación del derecho. Así, por ejemplo, el principio de inocencia en materia sancionatoria, o en materia, sí, en materia de derecho sancionatorio. Evidentemente, para destruir ese principio se necesita prueba, se necesita además prueba irrefutable, que no exista duda razonable. El principio general, entonces, establece, surge o establece determinadas reglas que el intérprete debe aplicar. Cuando existe un principio general, para excepcionar ese principio general, para que no se aplique ese principio general, debe existir texto expreso, que es de interpretación estricta y no admite extensiones analógicas. Así, por ejemplo, el principio de publicidad en los procedimientos administrativos comunes, el principio de publicidad en los procedimientos administrativos comunes, solo puede excepcionarse por norma expresa que no admite extensiones analógicas. Por otra parte, ese principio llena vacíos. Si tenemos dudas, si no existe norma expresa que regule el tema, se aplica el principio de publicidad. Vean la importancia de un principio general. Un principio general en materia de derecho de familia es la protección de los niños. Para excepcionar cualquier elemento que tenga que ver con ellos, se necesita norma expresa que no admite extensiones analógicas. En resumen, columnas vertebrales, dos formas de entenderlos, y un naturalista y positivista. Y la aplicación práctica es que un principio general llena vacíos, si existen, y asimismo, para la excepción al principio general, se necesita norma expresa que no admite extensiones analógicas. Ha sido un gusto y nos encontramos en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.